Si ya usted está instalado en los Estados Unidos, tiene su estatus migratorio, está bregándose el sueño americano y siente que lo lleva adelantado, pero no compra su póliza de seguros en esta temporada en que le corresponde, te veo mal, te veo mal. No puedes permitir eso. Tú no puedes permitir que una contingencia se lleve por delante todo el sueño americano que estás construyendo. Murray Insurance tampoco lo va a permitir. Murray Insurance, en su alianza con Florida Blue, te permite evaluar la póliza que está a tu alcance, la que necesitas, la que requiere tu grupo familiar, permitiéndote verificar lo que está en la ley Obamacare para permitirte acceder a sus beneficios, inclusive llegando a pagar cero de prima. Además de eso, la gente de Murray Insurance te permite, te otorga, te da hasta $500 en tarjetas de regalo para el pago de las primas de cada uno de los miembros de tu familia, incluidos en la póliza mayores de 18 años. Como si esto fuese poco, lo más importante, lo principal, lo fundamental, de que están allí para atenderte en tu idioma, con la paciencia para explicarte lo que necesitas y además, no solamente están allí para venderte la póliza, están allí cuando necesitas usarla. Cuando tú estás en medio de una contingencia, lo último que tú quieres es estar en una línea telefónica donde te digan marca 1. Para consultar tal cosa, marque 3. Para, si le duele la cabeza, marque 4. Si necesita un yeso, marque 5. Si chocó su vehículo, marque 6. Usted no tiene cabeza para pensar. Usted necesita que un servicio de atención al cliente lo atienda y le permite solucionar las cosas fácilmente cuando usted tiene la cabeza en otro sitio. Murray Insurance, en su alianza con Florida Blue, te permite todas estas ventajas y muchas más. Comunícate con ellos. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, programa 350, segundo segmento de este miércoles 2 de diciembre del año 2020. El 2 de diciembre es una fecha interesante. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta /DeLaraF, patreon.com /DeLaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido para todos. Mire, el 2 de diciembre es una fecha importante porque el Pérez Jiménez reivindicaba la fecha como la fecha de su llegada al poder, inclusive en su personalismo político y en su afán de figuración, le ponía 2 de diciembre a las principales obras que fundaba. Entonces, por ejemplo, la prolongación, lo que hoy se conoce como el 23 de enero de Caracas, era la prolongación 2 de diciembre. Lo que hoy se conoce como la prolongación 10 de marzo del Estado Vargas era la prolongación 2 de diciembre. Y así utilizaban esas fechas como la fecha del 2 de diciembre como la fecha fundacional. Es más, el 2 de diciembre era para ellos, adivinen cómo se llamaba, el Día de la Patria. Pero Jiménez decía que el 2 de diciembre, como era el día que le había llegado al poder, ese era el Día de la Patria, y se festejaba, era una fiesta nacional, y se hacía un desfile, y tenían que salir los escolares y los empleados públicos a desfilar, por supuesto también los militares, los policías, etcétera. Entonces, la fiesta nacionalista. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? Por supuesto que uno puede entender que el día de hoy haya gente que quiera reivindicar algo que sea lo más extremo posible a toda esta mierda. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que yo veo, y lo voy a decir con sinceridad, yo veo a estos muchachos muy jóvenes, que podrían ser algunos de ellos hasta hijos míos, reivindicando a Pérez Jiménez y diciendo que hace falta Pérez Jiménez, que Pérez Jiménez es lo máximo y todo aquello. Y yo puedo entenderlos, porque estamos hablando de una generación a la cual no le permitieron vivir en un país de verdad. O sea, ¿qué le ofreció Venezuela a esa generación? Mierda. ¿Qué le ofreció Venezuela a esa generación? La degeneración, Chávez, chavismo, expropiaciones. Estamos hablando de una generación que no sabe lo que significa vivir en un país donde el presidente no te insulte por televisión. Estamos hablando de una generación que no sabe lo que significa vivir en un país donde el presidente decide lo que tú puedes y no puedes ver en televisión. Estamos hablando de una generación que no sabe lo que significa vivir en un país en constante miedo de que el Estado te pueda hacer algo, bien sea
imponerte un programa de televisión, bien sea quitarte tu programa favorito de televisión, bien sea quitarte tus propiedades, tu casa, de meter preso a tu papá, a tu mamá o a ti mismo. Estamos hablando de una generación que vivió, y esto es muy importante, bajo el signo del miedo al AMPA, porque el brazo armado del chavismo para imponerse fue la delincuencia. Permitieron que la delincuencia se desatara en Venezuela para que mientras la gente estuviese escondida en su casa huyéndole a los delincuentes, ellos estaban en la sombra metiéndose en las instituciones y acabando con el país, imponiendo su modelo mientras la gente atemorizada se escondía lo más que podía dentro de sus casas. Bueno, hablemos de cómo en Venezuela se convirtió la industria del secuestro o sea, el delito del secuestro se convirtió en una industria donde inclusive participan connotados estamentos. Hoy en día se dice que la gran jefa de las bandas de secuestradores en Venezuela, que sacan miles de millones de bolívares o muchísimos millones de dólares, es Cilia Flores y familiares de ella. Eso es algo que se corre tranquilamente entre las bandas delictivas. Gente que está al servicio de Cilia Flores. Uno revisa esas cosas y uno escucha todo eso y uno empieza a sonarle que de verdad el chavismo hizo uso de la delincuencia para imponer sus designios y que el hecho de que estén estos pranes apoderados de vastas zonas del país, que si el Tren de Aragua, que si el Tren de los Valles, que si el Tren de no sé dónde, que si el Huileche, que si el Coqui, que si el no sé quiéncito. ¿Qué es eso si no es producto de estos 22 años de chavismo? Pero ¿quién permitió que el chavismo llegara? La democracia. La democracia permitió, en su perversión y en su podredumbre, en su fase de putrefacción, que al negar las necesarias reformas que había que hacer para que la gente dejara de ver a la democracia como un estorbo o como un escudo, o sea, que la gente dejara de ver a la democracia como un estorbo y la empezara a ver como un escudo, y que se diese cuenta de que lo único que lo salvaba de las arremetidas de militares hambrientos de poder y de corrupción era la democracia, las instituciones firmes, la justicia transparente, la justicia independiente, la independencia de los poderes, la libertad. En Venezuela se perdió el valor de la libertad. En Venezuela no se habla de la libertad como valor en las escuelas. Y eso ocurrió con la democracia. Durante la época de la democracia se sacó el tema de la discusión de la libertad de las escuelas. Revisen ustedes lo que eran los programas de formación moral y cívica y se darán cuenta cómo el valor de la libertad se escapó de los libros de primaria y de bachillerato en el país. Y no solamente eso, sino que la democracia fue capaz de meter en las aulas a los militares con la famosa materia instrucción premilitar. Es una cosa obligatoria en cuarto y quinto año de bachillerato. En vez de fortalecer las clases de ética, la comprensión del valor de la libertad, bueno, le abrieron las puertas a la instrucción premilitar y a todos los valores y a las taras nacionales de las cuales se hizo el chavismo suya para construir su fuerza política. Cuando usted ve todas esas cosas, ¿a dónde termina llegando? Usted termina llegando a la conclusión de que no hay chavismo sin putrefacción de la democracia. Pero de allí usted a decir que como el chavismo es producto de la democracia, yo tengo que acabar, de la putrefacción de la democracia, yo tengo que acabar con la democracia, o usted está cayendo en un falso dilema. Porque el hecho de que la democracia venezolana no haya podido reformarse e impedir que su putrefacción nos trajera de nuevo a un chafarote de gobernante, no significa que usted va a buscar otro chafarote pre-democracia. En pocas palabras, usted no puede decirse enemigo del chavismo y enemigo de la democracia putrefacta o de quienes permitieron que se pudriera la democracia y a la vez hacer llamados a Pérez Jiménez, porque les recuerdo que Pérez Jiménez fue aliado de los adecos en el 45. La peor versión, una versión de los adecos que hasta el propio Rómulo Betancourt, pero es que no leen. No leen. Estamos hablando de que la generación de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrio, Jovito Villalba, Rafael Caldera, todos lo escribieron. Esa gente todo lo escribió. Por cierto, pero ya andan memorias recientes. No hay que inventar nada. Voy a leerse las memorias, por ejemplo, de Paulina Gamos.
las memorias del doctor Octavio Lepage en conversación con Ramón Hernández. Todos los libros que escribió Betancourt. Por cierto, ¿cuántos libros escribió Pérez Jiménez? ¿Hay algún libro de Pérez Jiménez donde se pueda leer su pensamiento político? Porque Pérez Jiménez era ágrafo. ¿Cuántos libros dejó Pérez Jiménez? ¿Alguien me puede decir? No dejó ni uno. Jamás se explicó. Parece que no sabía leer ni escribir. Todos estos tipos fundadores, todos dejaron abierto su pensamiento. Usted quiere saber qué es lo que ellos pensaban, revíselo allí. Para bien y para mal, ellos dejaron todo escrito. Eso es mucho mejor que caer en las estafas. Por andar creyendo en personalismos políticos, es que caímos en las manos de esa masa putrefacta en la que se convirtió la MUD, porque la MUD no es otra cosa que la unión de lo peor de la partidocracia putrefacta y lo peor de los nuevos partidos con las nuevas caras, con estos muchachitos de Primero Justicia y de Voluntad Popular, provenientes, por cierto, de los mismos colegios y de las mismas fábricas de repetidores de estupideces, de la cual han salido varios de estos muchachitos nuevos perejimenistas que andan por allí. Son de la misma clase social y tienen el mismo problema, que en vez de buscar ideas, sustituyen las ideas por consignas y por estatuas. Se tumban el busto de Rómulo. No, tómame el busto de Rómulo y ponme el busto de Cipriano Castro. Ponme el busto de Pérez Jiménez. Para allá no vamos para ninguna parte. Prueba de ello es este imbécil que tenemos como presidente interino. Estamos en el mes del recuerdo. ¿Y qué estamos recordando en este mes? Estamos recordando que hoy le queda un día menos a Juan Guaidó en su presidencia interina. Por eso estamos recordando sus peores chapuzas. ¿Cómo olvidar esta? Adelante. En este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad. Construcción de capacidades. Convocamos también a todos los que una vez incluso acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir no solamente las capacidades, sino el futuro de nuestros hijos. Mira, el que deje el futuro de sus hijos, hermano de Juan Guaidó, es peor que Herodes. Peor que Herodes. Hay que ser un criminal. Hay que odiar a su descendencia para dejar el futuro de sus hijos en manos de este crápula. Qué daño tan terrible. Increíble. Increíble. Cuando pensábamos que no podía salir alguien que causara más daño a los venezolanos, apareció Juan Guaidó y sus trapacerías. Ojalá la vida le devuelva por mil todo el daño que le hizo, su inacción, su cobardía, su complicidad, su delincuencia soterrada, con su carita y su familia robando y metidos en cuanta sinvergüenzura hay. Ojalá la vida se encargue de cobrarle con creces todo lo que hizo y todo lo que dejó de hacer. Que no le va a recordar nada de Chávez porque se murió. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Les pido por favor que estén de nuevo con nosotros mañana, cuando estaremos en un nuevo Fuera de Orden. Hasta entonces.